Ahí está. Chicos, ¿hay alguien conectado de los miércoles? Comisión de los miércoles. Bueno, voy a hacer un mini repaso para hablar del tema de hoy. Dijimos, tenemos que hablar de nutrición, son tres clases de nutrición. Eh, Venimos hablando ya de hidratos de carbono y proteínas, pero vamos a hablar de una introducción para resumir lo de la semana pasada. En primer lugar, recuerden la diferencia importante entre lo que es alimentación, un alimento, nutrición y los nutrientes, ¿sí? Es Profe, decir, perdón, alimentación, antes de que empiece, le quería sí. decir que los chicos de los miércoles, yo hablé, se deben conectar seguramente ahora, pero la idea era unificar las tres comisiones. Si no, yo igual lo grabo y también lo paso a ellos. Así que la clase Les de mañana pasamos el entonces video. sería la de hoy. Perfecto, Sí, perfecto. sí. Bueno, en conceptos generales, la diferencia entre alimentación y nutrición. Entonces, alimentación es el proceso consciente que hacemos las personas. Y además de ser consciente y voluntario, es el momento en el cual uno puede elegir qué es lo que come, qué es lo que come y lo que no come, la cantidad y la proporción, todo, la calidad, la cantidad y la proporción. Todo podemos elegir en ese momento porque la alimentación es voluntaria. Entonces, esto es un proceso consciente y voluntario que hacemos las personas y el alimento, vamos a hablar ahí, cuando decimos de alimento, vamos a hablar de, no sé, carne, papa, batata, huevo, galletitas, fideos, lo que sea, ¿sí? De el plato de comida, vamos a hablar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nutrición? La nutrición es el proceso involuntario e inconsciente que hacen las células de nuestro organismo con los nutrientes que le llegan. Es decir, nosotros ya elegimos qué comer, ya comimos, hicimos la digestión y absorbimos esos nutrientes, ¿no? Entonces, cuando esos nutrientes, sea lo que sea que haya comido, ya están en la sangre, las células no tienen cómo elegir qué es lo que van a usar y qué es lo que no. Van a usar lo que les llegue. Es decir, les llega un montón de grasas y poco de proteínas, bueno, tendrán que usar eso, ¿sí? Hay distintos caminos metabólicos para convertir una cosa en otra y hay cosas que van a faltar, ¿sí? Porque no todo se puede convertir en otra cosa. Pero lo importante acá es que nutrición no es el proceso voluntario que hacen las personas, sino que es el proceso involuntario microscópico que hacen las células de incorporar, es el proceso de incorporar esos nutrientes que llegan, ¿sí? Por lo tanto, lo que llega, llega y en ese momento ya las células no eligen qué es lo que les llega. Lo que les llegó es lo que van a tener que usar, ¿sí? Y cuando hablamos de nutrientes, hablamos ya no del alimento, papa, batata, fideo, carne, huevo, que ese sería el alimento, sino de los nutrientes, es decir, hidratos de carbono, lípidos, proteínas o micronutrientes, minerales, vitaminas, agua, ¿sí? Esos serían los nutrientes, ¿sí? O sea, esos son dos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta y después de las generalidades hablamos en la clase previa de índice de masa corporal que se calcula como el peso dividido talla al cuadrado, ¿sí? Tenemos valores normales que es de 18,5 a 24,9, esos son los valores que tienen que saber normales. Menos de 18 se llama bajo peso, más de 25 se llama sobrepeso, de 25 a 30 se llama sobrepeso, más de 30 se llama obesidad y dentro de la obesidad hay distintos grados de obesidad que no hace falta que sepan. Tienen que saber qué es el índice de masa corporal, cómo se calcula, cuáles son los valores normales y cuáles son los valores patológicos, ¿sí? Cuándo se llama bajo peso, cuándo se llama sobrepeso, cuándo se llama obesidad. Todo eso lo tienen que saber. Y además de esto, saber siempre que el índice de masa corporal se usa, sirve para estudios poblacionales, es decir, yo voy a comparar el índice de masa corporal de la población, supongamos, de una provincia en relación a otra provincia, o de una provincia en relación a la alimentación de esa provincia o de esa localidad o lo que sea, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es
comparar el índice de masa corporal de muchas personas de un lugar con la alimentación o con personas de otro lugar o de otra edad o con otra alimentación, compararlo con algo. Pero lo que quiero decir es sirve para esos estudios poblacionales cuando estudiamos mucha gente, ¿sí? Ahora, para mi paciente en el consultorio, para mi paciente individual, obviamente que yo voy a ver muchos pacientes, pero no es que los voy a comparar entre ellos, yo los voy a ver a cada uno en forma individual. Entonces, para cada paciente en forma individual, el índice de masa corporal no me sirve como dato aislado para analizar si el paciente tiene una alimentación saludable o un peso saludable. No me sirve para eso, ¿sí? Es incompleto. Sí me sirve para mi paciente individualmente si yo tomo el índice de masa corporal junto con un análisis completo de otras cosas más que hay que ver de su evaluación de salud y nutricional. Es decir, el índice de masa corporal se usa para estudios poblacionales, no individuales, y como para evaluar un individuo, un paciente individual, no me sirve como dato aislado, sí en combinación con otros datos puede servir, ¿sí? Hablamos también de lo que eran las calorías, ¿sí? Las calorías es la cantidad de energía que generan los distintos nutrientes y acá hablamos de los macronutrientes, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ahondar en estos tres macronutrientes. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Tienen que saber que hidratos de carbono y proteínas producen siempre 4,5 gramos de hidrato de Mm. carbono en un plato es 200 por 4,5. Si a eso le sumo, no sé, otros 200 gramos, pero de proteína, va a ser 200 por 4,5, ¿sí? Pero los lípidos, las grasas, cualquier tipo de grasa, producen 9 calorías por gramo de grasa, ¿sí? Es diferente. Entonces, las grasas siempre, cualquier tipo de grasa, producen el doble de calorías que los hidratos de carbono o que las proteínas. O sea que si yo como 200 gramos de grasa, cualquier tipo de grasa que sea, va a ser 200 gramos por 9 y ahí me da la cantidad de calorías que produce ese alimento, ¿sí? Así se calculan. Ese es un dato importante porque no es la misma cantidad de calorías que producen los hidratos de carbono o las proteínas, que es 4,5 por gramo, que las grasas que producen 9 calorías por gramo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un resumen de los macronutrientes y ahondar en los lípidos. En primer lugar, tenemos los hidratos de carbono y las proteínas. En cuanto a los hidratos de carbono, es muy importante que sepan que se utilizan como fuente de energía. Es la primer fuente de energía que utiliza el organismo. Recuerden que en este parcial entra todo lo que es metabolismo de los hidratos de carbono. El mecanismo que se utiliza es por medio de la insulina, que aumenta la sensibilidad en los órganos para que los órganos, ciertos órganos puedan captar esa glucosa y metabolizarla. Hay órganos que no necesitan insulina para captarla y metabolizarla, como es el cerebro, el sistema nervioso central, que es sensible naturalmente a la glucosa porque ya tiene sus receptores GLUT, no necesita la insulina para exocitar los receptores. Y lo importante es que es la primer fuente de energía porque es de rápido acceso y es lo primero que se utiliza como fuente de energía, ¿sí? También se puede almacenar, si no se utiliza en el momento, principalmente en el hígado en forma de glucógeno, que eso cuando estamos en ayuno prolongado, gracias a el glucagón, lo que vamos a hacer es glucogenolisis, cortar el glucógeno, ir liberando durante todo el ayuno moléculas de glucosa a la sangre y eso mantiene la glucemia normal, no nos morimos de hipoglucemia
y podemos seguir utilizando la glucosa como fuente de energía, principalmente para los órganos, como dijimos, el cerebro, que no solamente es sensible a la glucosa naturalmente, sino que además es su única fuente de energía, ¿sí? Esto se los digo porque cuando se agotó la fuente de energía, la glucosa, por ejemplo, el glucógeno del hígado, hay otros caminos metabólicos para generar glucosa, por ejemplo, la gluconeogénesis, que puede generarse a partir de lípidos, por ejemplo. O sea, los lípidos pueden generar glucosa, pero también pueden consumirse como fuente de energía. O sea, los lípidos también, que ahora vamos a hablar puntualmente de los lípidos, también pueden utilizarse como fuente de energía, son la segunda fuente de energía, ¿sí? Y tenemos depositado en el panículo adiposo. Pero no, esto no le sirve al cerebro, porque el cerebro no consume grasas, sino que su única fuente de energía es la glucosa. Por eso siempre tenemos las hormonas, que sería la insulina y el glucagón, que según la situación en la que estamos, o después de comer o en ayuno, va a actuar uno o va a actuar el otro para tratar de mantener los niveles de glucosa en sus valores normales. Entonces, ¿qué es lo importante de los hidratos de carbono que nosotros consumimos? Los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los hidratos de carbono de absorción rápida y los de absorción lenta, ¿sí? Cuál es la gran diferencia entre estas? Bueno, los hidratos de carbono de absorción lenta se absorben lentos porque contienen fibras, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué alimentos son ejemplos? Bueno, todo lo que esté compuesto de harinas integrales. Dijimos que las harinas de trigo o de cualquier otro cereal se puede procesar el grano con la cáscara y me sale harina integral, que como tiene la cáscara es medio marroncito, con puntitos marroncitos, o contiene fibra, porque contiene la cáscara del grano, o se puede primero descascarar el grano, eso lleva un proceso en el cual se separa, se le saca y se separa la cáscara del grano, del cereal, y luego se procesa sin la cáscara y de ahí salen harinas blancas que no tiene fibra. Al no contener fibra, contiene mucho almidón, pero sin fibra, por lo tanto son de absorción rápida. O sea, todo lo que está hecho con harinas blancas es un hidrato de carbono de absorción rápida. En cambio, todo lo que es harinas integrales son hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Pero son los únicos ejemplos? No. Dentro de absorción lenta, que es todo lo que sea harina integral, tenemos además todo lo que contenga fibra, porque la fibra es lo que hace que la absorción sea lenta. Es decir, si yo tengo algo que tiene una harina blanca y le agrego fibra a eso, ¿puedo enlentecer su absorción? Sí, perfectamente. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, me hago unos fideos hervidos de harina blanca, ¿no? Serían de absorción rápida. Sin embargo, me los cocino con unas verduritas apenas salteaditas, quiero decir, no que estén recontra blanditas, sino que estén crujientes y eso va a contener, esas verduras va a contener mucha cantidad de fibra. Entonces, le estoy aportando, obviamente que no puede ser un montón de fideos y una catáfila de cebolla, porque no alcanza, ¿sí? La proporción. Pero más o menos la misma cantidad de fideos que la misma cantidad de verduras crujientes, aporto mucha cantidad de fibra, entonces eso lo convierto en algo que no va a ser de absorción rápida, por más que yo tenga el fideo blanco, de harina blanca, ¿sí? Porque le estoy agregando fibra. Acá la clave es la cantidad de fibra. ¿Qué es la fibra? Bueno, la fibra es, también es un hidrato de carbono, pero que tiene lignina. Y la lignina, que es eh, una sustancia, un alcohol, que se agrega en la molécula, hace que ese hidrato de carbono sea indigerible. Entonces, la fibra es un hidrato de carbono que tiene lignina y esto hace que sea indigerible por nuestro organismo. Es decir, la fibra vegetal, porque la fibra es siempre vegetal, así como entra, sale entera. Podemos tener una mínima gesto de digestión, un mínimo paso de la digestión mecánica cuando la masticamos. Es decir, me pongo un pedazo de lechuga, lo mastico un poco y lo trago porque es blando. Cuando se formó el bolo alimenticio lo tragué.
y esa fibra vegetal, luego de esa mínimo digestión mecánica por la masticación, luego no sufre ningún otro proceso de digestión porque no hay ninguna enzima digestiva que digiera, es decir, que corte esa molécula y por lo tanto si no se digiere no se va a absorber. O sea que no va a pasar a la sangre, por lo tanto no se va a metabolizar, ¿sí? Pero las fibras cumplen así enteras como están funciones muy importantes en la luz del tubo digestivo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, dijimos que, como estábamos hablando recién, enlentece la absorción de los hidratos de carbono, o sea que los convierte en absorción lenta, si tenemos fibras, disminuye la absorción de las grasas saturadas y del colesterol, principalmente del malo, por lo tanto, tiene una función cardioprotectora importante. La otra cosa que hace es disminuye el contacto de sustancias de la alimentación que son cancerígenas con el tubo digestivo, o sea que disminuye el contacto con el tubo digestivo y la absorción de esas sustancias que son cancerígenas. Como dijimos, por ejemplo, mucha cantidad de carnes rojas, los productos de combustión de cosas, de alimentos que estén quemados, ¿sí? Los alimentos que estén quemados producen como cualquier cosa que se quema, produce combustión, entonces esos productos de la combustión son tóxicos y especialmente cancerígenos. Y la otra son los parabenos que están en los plásticos y en las cosas donde ponemos alimentos, recipientes de, principalmente de plásticos porque los plásticos derivan del petróleo. Cuando está bien purificado esas sustancias, quedan sin parabenos, pero cuando no son de buena calidad y no están bien procesados y purificados, contienen parabenos, por eso son más baratos que otros plásticos más caros que estén bien procesados y que no contengan parabenos. Pero no deberían contener parabenos porque todos esos parabenos pasan al alimento, sobre todo al alimento que ponemos en ese recipiente, ¿no? En ese tupper, sobre todo cuando lo calentamos o lo frizamos, desprende mucho más. Entonces, la fibra vegetal disminuye el contacto de todas estas sustancias que dijimos de las carnes rojas, los productos de la combustión y los parabenos con el tubo digestivo y disminuye su absorción también. Además de todo eso, la fibra la podíamos dividir en soluble e insoluble. La fibra soluble es soluble en agua. Cuando la fibra se disuelve en agua, forma geles y se utiliza para las diarreas. Por ejemplo, la fruta madura y especialmente cuando está oxidada, ¿sí? La fruta madura, la banana madura, la manzana bien madura, rallada, o la banana bien madura, que la como entera o se la piso a los bebés, es muy común que se les dé a los chiquitos o a los ancianos, porque son los extremos de la edad que con las diarreas se pueden deshidratar. Entonces es muy común que se les dé fruta madura, como les dije, la manzana, especialmente si es madura y oxidada, la banana, especialmente si es madura y si se oxida porque se disuelve en agua, cuando lo comen, en el tubo digestivo se disuelve en agua y forma geles. Entonces, esa agua de la materia fecal, porque estamos hablando de personas que están sufriendo diarrea, esas fibras solubles se disuelven en el agua de esa materia fecal, porque es diarrea, forman geles, o sea que le da una consistencia más gelatinosa, por lo tanto aumenta la consistencia y hace que vaya de a poco disminuyendo la diarrea, es decir, que transforma la diarrea, que es una materia fecal líquida, en un poco más consistente, una consistencia de gel y evita la deshidratación o disminuye progresivamente la diarrea y disminuye progresivamente el riesgo de deshidratación. ¿Sí? Esas son las fibras solubles. Como les dije, ejemplo, las frutas maduras. Y tenemos las fibras insolubles, que son insolubles en agua, pero sí atraen agua a la materia fecal y esas se dan para la constipación, al revés, no para la diarrea.
Entonces, personas que son muy constipadas, les podemos dar fibras que sean insolubles en agua. Y ahí tenemos, por ejemplo, las verduras de hoja, ¿sí? La lechuga, la acelga, la espinaca, las frutas de gajo, como, no sé, un gajo de naranja entero, ¿sí? No, no el jugo solo, sino el gajo, porque contiene toda la piel, que tiene mucha cantidad de fibra en la piel. No digo en la cáscara de la naranja, sino en la piel del gajo, ¿sí? Por eso, si bien nosotros la pelamos la naranja, no es lo mismo hacer un jugo con la naranja, que es solo el jugo, que es un hidrato de carbono de absorción rápido, que comer el gajo entero, porque el gajo entero no solamente va a tener el jugo, que tiene hidratos de carbono, sino que tiene mucha cantidad de piel del gajo, del cítrico, que contiene fibra, y eso hace que sea de absorción lenta. Y toda esa fibra, si se la damos a una persona que tiene constipación, lo que va a hacer en el tubo digestivo, como es insoluble, es atraer líquidos, pero no se disuelve en los líquidos, por lo tanto no forma un gel ni nada. Simplemente mantiene la humedad en la materia fecal. Mantiene el agua como agua en la materia fecal. Entonces hace que esa materia fecal seca en el paciente constipado se vuelva más húmeda y más blanda y sea más fácil el tránsito intestinal, ¿sí? Cuando la materia fecal es más blanda. Estos son los dos tipos de fibras. Recuerden, repasamos, cuando hablamos de la fibra, dijimos, son siempre hidratos de carbono unidos a lignina, que es un alcohol. Esto hace que son siempre de origen vegetal, son siempre indigeribles, por lo tanto, si no se digieren, no se absorben y no se metabolizan. Y tienen funciones comunes a todas que dijimos, hacer que sea más lento eh, el, que sea lenta la absorción de los hidratos de carbono, o sea, cuando hay fibra, los hidratos de carbono son de absorción lenta, disminuye la absorción del colesterol y las grasas, disminuye el contacto de las sustancias cancerígenas con el tubo digestivo y su absorción. Y también dan saciedad. Son muy buenas para producir saciedad porque nos da la sensación de que estamos llenos cuando comemos fibra, ¿sí? En la comida. Esas son las funciones generales. Ahora, dentro de las fibras podíamos dividirlas solubles, como la fruta madura, se disuelve en agua, forma geles, me sirve para las diarreas. Y las insolubles atraen agua, pero no se disuelven en el agua, mantienen húmeda la materia fecal y me sirven para la constipación. Por ejemplo, las verduras de hoja o los gajos de los cítricos enteros sin cáscara, pero con el ollejo del gajo entero, ¿sí? No el jugo. Esos son los ejemplos. Ahora, saliendo de la fibra, que son hidratos de carbono, yendo a los hidratos de carbono en general. Dijimos que a los hidratos de carbono los dividíamos en estos dos grupos, en los de absorción rápida y los de absorción lenta, que son los que contienen fibra, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos tenemos de absorción rápida? De absorción rápida, además de las harinas blancas, el azúcar de mesa y todo lo que contenga azúcar, cualquier tipo de azúcar, el azúcar blanca, rubia, negra, marrón, mascabo, la que sea, es todo azúcar de absorción rápida, ¿sí? Todo es de absorción rápida. Y además de las harinas blancas y los azúcares, tenemos algunas otras cosas de absorción rápida como la fruta cuando hacemos jugo, ¿sí? Solo el jugo, sin la fibra, también es de absorción rápida. Esos son los ejemplos de absorción rápida. De absorción lenta dijimos las harinas integrales, porque está procesada con el grano con la cáscara. Y tenemos más cosas, como todo lo que contiene fibra. Entonces acá tenemos la fruta con cáscara, por ejemplo, una manzana que me la como cruda con cáscara, la naranja, la mandarina que me como el gajo entero, no el jugo, ¿sí? Son cosas diferentes. Las verduras, hay algunas verduras que cuando se combinan con fibra son de absorción lenta. Algunas verduras como los tubérculos como la papa o la batata,
Si yo lo como sin cáscara, es un hidrato de carbono de absorción rápida, si no, es de absorción lenta, y si lo combino con más cantidad de fibra de vegetal, de otros vegetales, es de absorción lenta, ¿sí? Entonces, esos serían ejemplos de absorción rápida y de absorción lenta. Ahora, ¿qué tenemos que recomendar dentro de este grupo de los hidratos de carbono a los pacientes? Bueno, siempre mayor cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta y poca cantidad de absorción rápida. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué recomendamos esto? Bueno, porque los hidratos de carbono de absorción rápida producen pico, como se absorben rápido, pico de glucemia y por lo tanto pico de insulina, ¿sí? En cambio, los hidratos de carbono de absorción lenta, como se absorben en forma lenta, no producen pico de glucemia ni pico de insulina, sino que la glucosa sube despacito, la glucemia sube despacito después de comer, no sube tanto y sube despacito, y se aumenta la insulina, pero no hace pico, sino que sube y hace una meseta y luego baja. Entonces, esa es la gran diferencia del impacto en la salud que tienen los hidratos de carbono de absorción rápida en comparación con la lenta, ¿sí? Por eso los de absorción lenta son más saludables. Ahora, ¿eso significa que nosotros tengamos que dejar de comer hidratos de carbono de absorción rápida? No, para nada, para nada. Tenemos de los dos, podemos combinarlos, pero siempre lo más saludable es aconsejar o utilizar, o las dos cosas, mayor cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta y menor cantidad de absorción rápida, ¿sí? Eso sería lo más saludable. Y además, en un paciente, si es diabético, supongamos, vamos a sacarle para siempre los hidratos de carbono de absorción rápida porque hay pico. El pico no es saludable, pero no se los vamos a sacar. Lo que vamos a hacer es, si en una persona que no tiene diabetes le vamos a aconsejar que coma gran proporción de absorción lenta y menos de absorción rápida, en el diabético la absorción rápida lo vamos a reducir más todavía, pero nunca sacar, ¿sí? Porque no es saludable, porque ustedes ya saben, los alimentos tienen un montón de funciones, no solo la nutricional. Nosotros estamos profundizando en lo nutricional, pero tiene otras funciones, función social, ¿sí? Función psicológica, función de compartir, función de placer, de disfrutar. Entonces, esas funciones no se las podemos sacar al alimento porque es mucho más que algo nutricional solamente. Por lo tanto, tenemos que aconsejar siempre que dentro de los hidratos de carbono se elijan mayormente y enseñar los hidratos de carbono de absorción lenta porque no producen el pico de glucosa y el pico de insulina, como si los de absorción rápida, sino que hacen meseta, ¿sí? O un pico más pequeño y luego meseta. Por eso son más sanos y tenemos que aconsejar que se consuma mayor cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta y menos cantidad de absorción rápida. Y si el paciente sufre diabetes, reducir al máximo posible los de absorción rápida. ¿Sí? Eso es como tenemos que manejarlo en general. Y para cerrar con los hidratos de carbono, tenemos dos cosas que tenemos que saber que entran para este parcial, que es el índice glucémico y la carga glucémica. ¿Qué tienen que saber de eso? Bueno, no hace falta que, o sea, yo no les voy a dar valores para que ustedes lo calculen, son cálculos que se hacen, sí tienen que saber qué son, qué significan y cuáles son los valores normales, ¿sí? Del índice glucémico y la carga glucémica, los dos. ¿Por qué? Porque son cuentas, son cálculos que se utilizan y que representan el índice glucémico, representa si el impacto que tiene el alimento en la glucemia. Es decir, si hace pico, ¿sí? Como los hidratos de carbono de absorción rápida, entonces me va a dar un índice glucémico elevado. Los alimentos que tienen índice glucémico elevado son los de absorción rápida, ¿sí? Porque se absorben rápido, entonces hacen pico. Ese es el índice, ¿sí? Ahora, la carga glucémica es diferente porque incluye el índice más la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento. El ejemplo clásico que siempre les doy es la sandía. La sandía tiene azúcar, ¿sí?
y es de absorción rápida. Cuando yo lo como, se absorbe rápidamente. Tiene algo de fibra, tiene poca fibra. Y además la sandía no la comemos con cáscara porque es una cáscara gruesa. Comemos lo de adentro. Pero claro, como esta azúcar que tiene es muy poca cantidad, si bien se absorbe rápida, el pico que hace es chiquito porque tiene mucha cantidad de agua. Entonces, fíjense cómo hay alimentos que tienen un índice glucémico elevado, pero el pico sube muy alto porque además la cantidad de glucosa que tienen es mucha. Sin embargo, hay alimentos como las frutas, especialmente este que les doy ahora el ejemplo de la sandía, que tiene una absorción rápida, no tan rápido como otros, pero es rápida, entonces hace un pico, pero es un pico que no es tan rápido y que no es tan alto, es chiquitito porque tiene mucha cantidad de agua, ¿sí? Y eso lo vemos reflejado en que tiene mucha agua, poca glucosa y aunque se absorba rápido, la cantidad no es representativa, entonces su efecto no es nociva aunque se absorba rápido. Y esto es importante porque además de la rapidez, la velocidad con que sube el pico de glucosa, también incluye, cuando calculamos la carga glucémica, la cantidad de hidrato de carbono que contiene ese alimento. ¿Sí? Esto representarían las dos cosas que tenemos que por lo menos conocer y saber qué son, ¿sí? El índice glucémico y la carga glucémica. Bueno, eso con respecto a los hidratos de carbono. Pasamos ahora a las proteínas. Con respecto a las proteínas, tenemos que saber que no se usan nunca como fuente de energía, salvo excepciones extremas, por lo tanto, no es su función principal, ¿sí? Las funciones principales de las proteínas son estructurales. Forman estructuras, reparan tejidos. Entonces, ejemplos, ¿qué cosas forman? Músculo, ¿sí? Inmunoglobulinas, forman albúmina, que es una proteína transportadora. Mantiene el poder oncótico, forman factores de la coagulación, forman enzimas que actúan en diferentes células, cumpliendo distintas funciones de catabolizar o acelerar procesos químicos, ¿sí? Entonces, todas sus funciones son estructurales, forman tejidos, reparan tejidos, no se utilizan como fuente de energía, salvo excepciones, ¿sí? Entonces, las proteínas dentro de la alimentación tenemos dos grandes grupos de proteínas, ¿sí? La proteína de alto valor biológico o de buena calidad nutricional, y las proteínas de bajo valor biológico o proteínas incompletas, ¿sí? Vamos a diferenciar estos dos grupos porque según la cantidad de aminoácidos esenciales que tengan. Entonces acá hago un paréntesis y vamos a explicar qué son los aminoácidos esenciales. Recuerden que las proteínas son una cadena de aminoácidos unidas por uniones peptídicas que tiene que tener por lo menos 50 aminoácidos para llamarse proteínas. Como mínimo 50, de ahí para arriba la cantidad que quieran se llama proteína, ¿sí? Si tiene menos de 50 aminoácidos no se llama proteína, se llama péptido, porque es una cadena de aminoácidos que no llegó a ser proteína, entonces esa cadena puede ser oligopéptido si tiene poquitos, polipéptidos si tiene muchos, pero son péptidos, ¿sí? Entonces, los aminoácidos que nosotros utilizamos en el organismo, puedo desaminarlo y eso se hace en el hígado. Nosotros lo vimos, eso es una de las funciones del hígado. No solo con aminoácidos une y forma proteínas, sintetiza proteínas, sino que además los aminoácidos, si tenemos mucho de uno, podemos desaminarlo y formar otro aminoácido que me falte, ¿sí? Me falta este aminoácido, pero me sobra de aquel. Bueno, voy a desaminar este y producir aquel aminoácido. Estos, que puedo convertir uno en otro diferente, se llaman aminoácidos no esenciales. ¿Por qué se llaman no esenciales? Porque no importa si tengo poco de este, porque puedo
romper este y producir el que me falta, ¿sí? Por eso son no esenciales. En cambio, aminoácidos esenciales son los que yo no puedo producir. Se llaman aminoácidos esenciales los que nosotros no podemos producir. Por lo tanto, los tenemos que consumir con los alimentos, ¿sí? Por eso se llaman esenciales. Ahora, volviendo a los ejemplos de las proteínas, dijimos que las proteínas se llaman proteínas completas o de alto valor biológico o incompletas o de bajo valor biológico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de aminoácidos esenciales que tienen. Entonces, como se imaginarán, las proteínas completas o de alto valor biológico son los que tienen mucha cantidad de aminoácidos esenciales, ¿sí? Por eso se llaman completas o de alto valor biológico porque tienen mucha cantidad de los aminoácidos que yo no puedo fabricar. Y esos son los alimentos que tienen proteínas de origen animal, ¿sí? Entonces, carnes, cualquier tipo de carnes, huevos y lácteos. Dentro de los lácteos hay una gran variedad porque hay algunos que contienen más proteínas como la ricota o los quesos duros y hay otros que contienen menos cantidad de proteínas, pero igual contienen y son de buen valor biológico, pero es menos cantidad, como por ejemplo la leche, contiene proteínas, pero es menos cantidad que la ricota o un queso duro, ¿sí? Entonces, estas son todas las proteínas de alto valor biológico o incompletas, o completas, perdón, completas o de alto valor biológico, porque contienen mucha cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son el otro grupo? Proteínas de bajo valor biológico o incompletas son las proteínas de origen vegetal. ¿En qué vegetales, qué alimentos contienen proteínas? Principalmente las legumbres, ¿sí? Arveja, poroto, garbanzo, lenteja, todas contienen proteínas. ¿Qué otras cosas? La quinoa, ¿sí? Es otro ejemplo vegetal, de origen vegetal que contiene proteínas. Ahora, ¿no contienen aminoácidos esenciales? Sí, sí, contienen, pero contienen poca cantidad, ¿sí? Es decir, un vegano que no come nada, ni carne, ni huevo, ni lácteos, ¿va a tener aminoácidos esenciales? Sí, los va a tener, pero bueno, ahí hay que, digamos, hacer una consulta o mandar al paciente una consulta con un nutricionista para que sepa bien qué cantidad tiene que comer de esto para tener la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales, porque no faltan aminoácidos esenciales en el reino vegetal, están, ¿sí? Pero tienen baja cantidad, baja cantidad. Por eso estas proteínas de origen vegetal se llaman de bajo valor biológico o incompletas. No porque no los tengan, sino porque tiene poca cantidad de aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay uno que sea más bueno y que sea más malo, el otro de mejor calidad o peor, no, son diferentes, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente consume una dieta omnívora, o sea, come de todo. Sabemos que va a tener proteínas completas y las otras proteínas incompletas, pero aportan distintas cosas, porque tampoco podemos aconsejar a una persona que come carne que coma carne todos los días porque tiene proteínas, porque ya sabemos que, por ejemplo, las carnes rojas más de 3 veces por semana se relacionan con cáncer de colon. Entonces tampoco es que podemos aconsejar coma carne todos los días, porque es de una proteína completa. No, lo bueno es poder combinar distintas cosas, porque además, ¿qué tiene de bueno la proteína de origen vegetal? Bueno, esta proteína de origen vegetal es de bajo valor biológico, tal vez no tenga tantos aminoácidos esenciales, sin embargo, contiene un montón de otras cosas, un montón de minerales, hidratos de carbono que sirven como fuente de energía y contiene fibra que tiene un montón de efectos beneficiosos. Entonces, tenemos que saber cuáles son las cosas buenas y malas de cada uno y saber la cantidad que tiene que consumir cada uno, ¿sí? Y la otra cosa importante es saber cómo come nuestro paciente, es decir, ¿tiene una dieta variada? Bueno, vamos a ver qué cosas está comiendo de cada uno. ¿Tiene una dieta que es vegetariana? Bueno, ¿qué come de lo vegetal que come del reino animal? O tiene una dieta vegana y no come nada del reino animal y es todo el reino vegetal. Bueno, tendremos que buscar la forma de que las cantidades de cada cosa
dentro de lo vegetal sea adecuado para que no le falte nada, salvo la B12, que es lo único que le falta a la dieta vegana, ¿sí? Bueno, díganme si hasta acá quedó claro, tanto de las generalidades, los hidratos de carbono y las proteínas, o hay dudas. Sí, profe, se entendió. ¿Entendió? Bueno, vamos a avanzar entonces con los lípidos. Con respecto a los lípidos, nosotros tenemos grasas o aceites que en realidad lo que los diferencian es la consistencia nada más. Los aceites en general derivan del reino vegetal, ¿sí? Y las grasas más del reino animal. Tienen distintas consistencias, pero son lípidos. Entonces, ¿qué es lo importante de los lípidos? Acá tenemos tres grupos en vez de dos, como era en los hidratos de carbono y las proteínas. Bueno, en los lípidos se clasifican químicamente en tres grupos. Y es re importante conocer los tres. Tenemos ácidos grasos que son saturados, insaturados y grasas trans, ¿sí? Son tres grupos. De estos tres grupos tenemos que saber, primero, en un extremo tenemos las grasas trans, que son las de peor calidad. ¿Por qué? Porque las grasas trans, en primer lugar, pueden ser biológicas, naturales, o pueden ser fabricadas químicamente. Nosotros tenemos el aceite vegetal hidrogenado que se utiliza que es la margarina, se utiliza para reemplazar la manteca. La manteca es una grasa saturada, pero no es trans. Las trans son las de peor calidad. Las grasas trans existen cuando calentamos un aceite un montón de veces o a temperaturas muy altas, se vuelve una grasa trans cuando tiene mucho proceso de recalentamiento y eso, por ejemplo, cuando vamos a comer a algún lado, no en casa, porque si yo hago un frito, una fritura en casa, pongo el aceite, pongo las papas fritas, las frío y después tiro el aceite, las uso una o dos veces, no mucho más. Ese aceite se va saturando de a poco hasta que llega a ser grasa trans, ¿sí? Entonces, si yo lo uso una o dos veces o tres en casa, se saturará un poco, pero nada más. Ahora, si yo lo sigo usando, lo sigo calentando un montón de veces, y esto es lo que sucede en los lugares donde vamos a comer, porque obviamente para ahorrar lo que se hace es recalentar y recalentar y recalentar y freír todo siempre en el mismo aceite que vuelvo a calentar. Y ya cuando no da más, recién lo cambian y tienen 50.000 recalentadas. Entonces eso es una grasa trans. Y por otro lado, la grasa trans es la margarina, ¿sí? La margarina es un aceite vegetal hidrogenado. ¿Por qué? Porque muchos productos requieren manteca, ¿sí? La manteca es una grasa que es sólida con frío, que se puede cocinar y da estructura, ¿sí? Por la solidez que tiene, y tiene un precio, un cierto precio, porque deriva de un lácteo, entonces es más caro. Para abaratar los costos se inventó la margarina, que es aceite vegetal hidrogenado. Los aceites vegetales son líquidos, no son sólidos. Entonces, para hacerlo sólido, se le agregó químicamente la hidrogenación y se logró hacerlo sólido y quedó la margarina. Y la margarina es una grasa trans, que es de malísima calidad, porque esa margarina lo que hace es solidificar lo que era el aceite. Y se usa margarina en lugar de manteca porque es más barato, ¿sí? ¿Para fabricar qué? Bueno, las galletitas que compramos en el supermercado, las galletitas de paquete, las masas las tapas de tarta, de empanada, las facturas, los bizcochos, todas las cosas que se hacen con grasa
en general no se hacen con grasa vacuna, que sería más sano, o cualquier otro tipo de grasa, o con manteca, que sería más sano, que igual no es la mejor calidad de grasa, pero tampoco es la peor, ¿sí? La peor de todas son, como les decía, los aceites, son las grasas trans, que son los aceites recalentados un montón de veces, o a temperaturas muy altas, o la margarina, que es aceite vegetal hidrogenado, porque no existe en el reino, no existe naturalmente, ni en lo vegetal ni en lo animal, sino que es aceite vegetal hidrogenado para solidificarlo, ¿sí? Y es más barato. Entonces, en todos los productos que compramos tienen aceite vegetal hidrogenado o margarina, que es más barato y que es de malísima calidad. ¿Por qué las grasas trans son las de peor calidad? Porque aumentan el LDL colesterol, que es el malo, y disminuyen el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, con el paso de los años, si nosotros comemos siempre mucha cantidad de grasas trans, lo que va a hacer es aumentar mucho el colesterol malo, LDL, que es el que va a formar las placas de ateroma en las arterias y va tapando las arterias y eso genera riesgo, aumento del riesgo cardiovascular, o sea, aumento del riesgo de infarto o de ACV y disminuye el colesterol bueno, que es el colesterol que va sacando las grasas de las arterias y llevándoselo, lo disminuye a ese. Entonces, lo único que tenemos es efecto malo sin nada de efecto bueno. Por lo tanto, este equilibrio entre las grasas buenas y malas no existe, sino que es todo malo y nada bueno, que eso es el efecto que producen las grasas trans. Aumentar el colesterol malo y disminuir el colesterol bueno, ¿sí? Por eso son las de peor calidad. Tenemos en el medio, ¿sí? Que son de un comportamiento intermedio, las grasas saturadas. Por ejemplo, la manteca, ¿sí? Como ven, la manteca no es una grasa trans, es una grasa saturada. La manteca, las carnes que tienen colesterol, igual hay carnes que tienen mucha cantidad de músculo, de proteínas y poca cantidad de grasa, pero me refiero a la grasa de la carne. Cualquier tipo de carne contiene grasa, contiene colesterol. Esas son grasas saturadas. Algunas carnes contienen más y otras contienen menos grasa, pero igual todas contienen colesterol. Y todos los lácteos derivados, todos los lácteos que contienen grasa, además de la manteca, la crema, por ejemplo, o los quesos cremosos, eso, ¿sí? La manteca, la crema, los quesos cremosos, las carnes. Esos son grasas saturadas. Y en el otro extremo, que son los de mejor calidad, son los ácidos grasos insaturados, que son los de mejor calidad. Tenemos los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, ¿sí? Dentro de los poliinsaturados, tenemos los omega, que son cierto tipo de ácidos grasos específicos, que están contenidos en algunos alimentos y que son los omegas 3, 6 y 9, ¿sí? Esos omegas son distintos tipos de ácidos, como el ácido oleico, el linoleico, tienen distintos nombres, pero esos que se llaman omega 3, 6 o 9 están principalmente o sea, los poliinsaturados están principalmente en los frutos secos, eh, nuez, almendra, castaña, ¿sí? Tienen grasas que son poliinsaturadas. En la aceituna, ¿sí? Y en los mariscos y pescados de mar, ¿sí? Principalmente en los mariscos. Todos esos tienen ácidos grasos poliinsaturados, que son y la palta, me faltaba, que son de muy buena calidad.
Eso no significa que igual no tengan la cantidad de calorías que ya hablamos, porque ya hablamos que las grasas sean muy buenas, más o menos, o muy malas, cualquiera de esas, todas las grasas siempre contienen el doble de calorías que las proteínas y los hidratos de carbono. Recuerden eso que les dije al principio de la clase. Pero más allá de la cantidad de calorías que aportan, dentro de las grasas, como ven, los insaturados, monoinsaturados o poliinsaturados, no importa cuáles, son los de mejor calidad, ¿sí? Entonces, recuerden los ejemplos de alimentos dentro de los insaturados, dentro de los saturados y dentro de las trans, ¿sí? Estos son hemos hablado de los tres grupos. Ahora, ¿qué hacemos con las grasas? O sea, ¿para qué el organismo necesita grasas? Necesitamos grasas porque pareciera eh, hay un tabú de que uno tiene que reducir las grasas lo máximo posible, sacar los hidratos de carbono y al final vamos a comer solo proteína y no es así. Necesitamos las tres cosas. Nosotros necesitamos por un montón de motivos. Entonces, ¿por qué necesitamos las grasas? Bueno, como ya saben, ya lo dijimos cuando hablamos de los hidratos de carbono, las grasas son la segunda fuente de energía. Gracias a las grasas tenemos esa reserva de energía que cuando se terminan los hidratos de carbono podemos ir a consumir las grasas, pero además tienen otras funciones, porque también están de reserva en el tejido adiposo y mantienen el calor del cuerpo, ¿sí? Evitan golpes de órganos y son importantes por eso, pero más allá de eso se utilizan para otras cosas importantes. Las utilizamos para fabricar hormonas. ¿Qué hormonas? Bueno, las glándulas suprarrenales fabrican hormonas como el cortisol y la aldosterona, que lo vamos a ver después nosotros. Se fabrican en base a una molécula que es la molécula del colesterol, o sea que es necesario el colesterol para poder fabricar esas hormonas. En los testículos y en los ovarios se producen hormonas, testosterona, progesterona, estrógenos. Bueno, para fabricar eso necesitamos grasas y sin eso no se puede, ¿sí? No se puede. De hecho, en las desnutriciones extremas hay toda una desregulación hormonal debido a que faltan estos nutrientes que son recontra necesarios. Otra cosa importante es que gracias a estas moléculas de grasa, el hígado puede fabricar el HDL colesterol y el LDL colesterol, que es el colesterol bueno y colesterol malo, que son necesarios ambos, que tienen que estar en su medida adecuada cada una, porque tienen distintas funciones, principalmente el HDL, que es el colesterol bueno, que es el que va limpiando las arterias y se lleva el colesterol de las arterias, ¿sí? Entonces, justamente los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados o monoinsaturados, no importa cuál, son los de mejor calidad porque justamente aumentan las grasas buenas, o sea, aumenta el HDL colesterol y disminuye, al revés que las trans, el LDL colesterol, ¿sí? Por eso son re importantes en su justa medida, pero no es que es sana una dieta sin grasas, ¿sí? Ahora, dentro de las grasas, ahora que ya aprendimos sus funciones, cuáles son las funciones de las grasas, dentro de las grasas vieron que tenemos tres grupos, insaturadas, saturadas y grasas trans. Dentro de estos tres grupos, nosotros siempre tenemos que aconsejar que se consuman mucha más cantidad de insaturados, un poco menos de saturados y casi nada o poco de grasas trans, ¿sí? ¿Y qué tenemos que aconsejar en una persona que sufre dislipemia, o sea, que tiene colesterol alto o que tuvo algún antecedente cardiovascular, infarto o ACV? Bueno, que las grasas trans las reduzca mucho más, al mínimo posible, ¿sí? Recuerden que nunca vamos a retirar, a sacar nada de la dieta, decirle, bueno, no comen nunca más en la vida grasas trans, no, pero reducirlas o reducirlas al máximo en caso de personas que tengan enfermedades o antecedentes cardiovasculares, pero no sacarlas completamente por las otras funciones que dijimos de los alimentos. Eh,
Esto es importante porque ahora que ya vimos los tres grupos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, nosotros siempre vamos a recomendar, salvo en las proteínas, si bien no es un grupo mejor que el otro, porque va a depender de cada persona y porque, o sea, de lo que consume cada persona, porque hoy en día hay muchas personas que son vegetarianas o veganas, y también considerando que no podemos aconsejar siempre carnes, sino que hay que aconsejar otras cosas, se pueden ir combinando ambos grupos. En los otros grupos, tanto en los hidratos de carbono como en los lípidos, sí siempre tenemos que aconsejar mayor cantidad de los que son más saludables y menor cantidad de los que son menos saludables, ¿sí? Y obviamente dentro de cada grupo la cantidad y la proporción va a estar distribuida en base a la individualidad de cada persona, ¿sí? Es decir, eso es más del especialista, quiero decir, del especialista en nutrición, no de función nuestra como médicos calcularle una dieta de cuánto tiene que comer de cada cosa, pero sí saber que necesitamos de los nutrientes de los tres grupos y por qué los necesitamos, ¿sí? Bueno, no sé si tienen dudas o quedó claro. Sí, está claro, profe. Bueno, una cosa más iba a decir que después lo vamos a ver cuando volvamos de las vacaciones, vamos a hablar de anemias. Eh, una cosa más de vitaminas le quería decir antes de las anemias. Las vitaminas, recuerden que las vitaminas se dividen en vitaminas hidrosolubles y liposolubles. ¿Cuáles son liposolubles? A, D, E y K, ADEC, ¿sí? Y lo importante de las vitaminas liposolubles, porque no es que tengan que saber todo de las vitaminas, lo que sí tienen que saber de las vitaminas es que las vitaminas en general, cualquier vitamina, sean soluble, insoluble, lo que sea, en primer lugar, tienen funciones de regulación. Es decir, ¿tienen funciones estructurales o energéticas como los macronutrientes? No, no. Eso es para los macronutrientes, ya hablamos de los macros. Dentro de los micronutrientes, las vitaminas tienen funciones de regulación, regulan distintas funciones enzimáticas, son cofactores, ¿sí? Entonces, regulación, regulan distintas funciones. Esas son las funciones de las vitaminas en general, en general. Después, obviamente, cada una de las vitaminas, una por una, cumplen distintas funciones en particular, pero no les vamos a tomar la particularidad de qué hace la vitamina A o la B o la... No, eso no. ¿Sí? Dentro de las vitaminas, lo que sí es importante saber es que no solamente se dividen en dos, ¿sí? Hidrosolubles y liposolubles, sino que las liposolubles son A, D, E y K, ADEC, y que además las liposolubles derivan de alimentos que tienen grasas porque son liposolubles, o sea que están contenidas en alimentos con grasas en general, carnes, huevos, lácteos, tienen mucha cantidad de esas vitaminas liposolubles. En el reino vegetal también existen, en menos cantidad, pero existen. Y además, esas vitaminas liposolubles, recuerden que tienen que sufrir los mismos pasos de la digestión para luego poder ser absorbidas. Los mismos pasos de la digestión, perdón, no dije, que cualquier grasa, ¿sí? Recuerden que primero se emulsionaban gracias a los ácidos biliares y luego son hidrolizados por las lipasas pancreáticas. Una vez que todo eso sucedió, ya se pueden absorber hacia la sangre, ¿sí? Como cualquier grasa. O sea que sufren los mismos pasos de la digestión que cualquier grasa para luego ser absorbidos, ¿sí? Con las vitaminas liposolubles, ¿sí? Y recuerden que todas las vitaminas tienen función de regulación. No son fuente de energía, no tienen funciones estructurales de producir tejidos, reparar tejidos, no. Son funciones de regulación. Cofactores de enzimas ayudan a producir reacciones químicas, ¿sí? O sea que regulan funciones. Y más allá de las liposolubles, las hidrosolubles, hay mucha cantidad en los vegetales, frutas y verduras que tienen mucha cantidad de vitaminas y mientras más colores de frutas y verduras, mientras más variedad incluimos, más variedad de vitaminas vamos a tener en la dieta, ¿sí? Eso es,
principalmente lo que hay que saber de las vitaminas, si bien en la clase que está subida al campus está muy buena para que la vean y para ver las funciones de cada una, no les vamos a tomar las funciones de cada una en particular de las vitaminas porque es medio de memoria y no es necesario, pero sí las generalidades de las vitaminas. Y ahora sí, con respecto a las anemias, tenemos que hablar de un mineral que es importante, que es el hierro, ¿sí? El hierro, recuerden que ya lo hablamos, que está como hierro hemínico o no hemínico. El hierro hemínico es el de origen animal, que se absorbe rápidamente, muy fácilmente con los alimentos de origen animal. Y el hierro no hemínico está en los alimentos de origen vegetal, que nosotros necesitamos combinarlo con vitamina C para poder absorberlo, ¿sí? Pero más allá de eso, cuando volvamos de las vacaciones vamos a hablar de anemias. ¿Por qué? Porque la anemia es la disminución de la hemoglobina, no del hierro, de la hemoglobina por debajo de los valores normales, ¿sí? Los valores normales son, estos valores sí los tienen que saber. Los valores normales de la hemoglobina es mayor a 13 en el varón, mayor a 12 en la mujer y mayor a 11 en la embarazada. Esos son los valores que tienen que saber. Cuando la hemoglobina desciende por debajo de estos valores, es decir, menor a 13 en el varón, menor a 12 en la mujer o menor a 11 en la embarazada, eso se llama anemia, ¿sí? Sin embargo, no existen solamente anemias por déficit de hierro, sino que hay anemias por otras causas, ¿sí? Por ejemplo, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, y si no hay déficit de hierro, de vitaminas o de ácido fólico, puede haber otras causas que son enfermedades, por ejemplo, de los glóbulos rojos, de la membrana, de la síntesis de la hemoglobina, o enfermedades de la médula que afecten a la síntesis del glóbulo rojo. Todo esto lo vamos a ver después de las vacaciones y vamos a clasificar las anemias. Lo importante es saber que no es el déficit de hierro la única causa de anemia, ¿sí? Sino que hay otras causas que pueden ser déficit de otra cosa, como el ácido fólico o la vitamina B12, o que no son déficit de ninguna de esas tres, sino enfermedades del glóbulo rojo, de la hemoglobina o de la médula que los produce, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos. ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Profe, una pregunta. Sí, ¿Podría decirnos los temas del segundo parcial? sí, Empezamos con, bueno, hígado, páncreas, endocrino, exócrino, vaso no, eh, sí. y todo lo que es metabolismo de... Páncreas exócrino ya lo vimos, que sería la síntesis enzimática. Ahora lo que debemos de páncreas es endocrino, ¿sí? Dijiste páncreas, endocrino. Vaso, hígado, metabolismo de la bilirrubina. Son tres clases de nutrición que es la primera de hidrato de carbono y proteína, la segunda es de lípidos, tenemos que ver todavía algo de anemias y la última que la vamos a ver después de las que volvamos de las vacaciones, que es de alimentación saludable y calcio, vitamina D y fósforo. Todo eso entra para el segundo parcial y hasta ahí llegamos. No me acuerdo si Renal entraba, me parece que no, me parece que Renal entra para el tercer parcial. Les tengo que confirmar. Bueno, gracias, profe. Perdón, profe, calcio, vitamina B. Ah, D, gracias. D, de dedo, sí. Sí. Calcio y fósforo, sí. Eso sí, seguro, seguro. Lo que no me acuerdo es Renal, si entra para el segundo parcial o para el tercero. Eso no me acuerdo en este momento. Pero Renal es un tema importante, es medio largo. Lo de nutrición en realidad son tres clases que son teóricas, no son difíciles, pero bueno, estos conceptos que yo les resumí hoy son muy importantes, que son los que tienen que saber, ¿sí?
Profe, otra consulta. Sí, De los ácidos grasos insaturados, usted dijo que se dividía en monoinsaturados y poliinsaturados. De esos dos, ambos contienen el omega 3, 6 y 9. no, los que tienen omega 3, 6 y 9 son los poliinsaturados, no los Ok, monoinsaturados. Pero igual todos bueno, los insaturados, mono y poli, son de muy buena calidad. ok, bien, gracias. De nada. Bueno, bueno, si no tienen más dudas, acá terminamos y nos vemos ya después de las vacaciones. Bueno, profe, Bueno, gracias. gracias, profe. Felices Chao, hasta vacaciones. luego. Bueno, que anden Gracias, bien, nos profe. mantenemos en contacto igualmente. Gracias. Vale, De chao, nada, Andrés. hasta luego. Chau, chau.